Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Mientras una congresista republicana fue escoltada a la fuerza para salir del Capitolio por órdenes de Nancy Pelosi, dado que hizo insinuaciones y amenazó de muerte al ex vicepresidente Barack Obama y varios demócratas. En Georgia, en Gainesville, la planta más grande productora de pollo de los Estados Unidos, perteneciente a Foundation Group, registró una fuga de nitrógeno líquido que es muy letal y mató a 5 personas en el lugar y otro falleció en el hospital, mientras que otras 8 personas están graves en el hospital pero estables. Recuerden que Gainesville, Georgia, emplea una gran comunidad de mexicanos. Aproximadamente 60,000 mexicanos viven en Gainesville, Georgia, al norte de Atlanta, y todos trabajan 24 horas al día, o sea, en turnos de 8 horas, en las plantas procesadoras de pollo, que son las más grandes de todos los Estados Unidos. Y más de 130 empleados, de acuerdo a la información que dio el sheriff, fueron transportados en camiones escolares a los hospitales para ser checados de su estado de salud. Buenas noches, bienvenidos a Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Hoy nos vamos a salir un poquito del formato, porque ya estamos cansados de hablar del Señor, y así como está haciendo su cuarentena, pues nosotros también la estamos haciendo de Él, porque no se crean, también estamos muy cansados. Pero les voy a traer un reportaje que habla sobre las mujeres que están al frente del gobierno y cómo han sacado adelante los problemas de la pandemia, empezando por la premier alemana Angela Merkel, que es profesionista de la salud, o bióloga, muy destacada, por cierto, y un estudioso se dio a la tarea de investigar los datos de cómo han sacado adelante los problemas generados por el COVID-19. Esta nota fue pasada a nosotros por nuestra jefe de redacción, Magali Reina, quien sigue trabajando para Charlas de la Noche, pero ahora en otro tipo de actividades, porque sus múltiples actividades de mamá, hija y directora de un organismo que ella atiende, no le dan tiempo para hacer todo. Pero mañana aquí la tendremos con Gilberto Lozano. Ahora quiero que por favor escuchemos cuidadosamente este reportaje que nos hace reflexionar sobre la triste situación que nos pasa y cómo en otros países, aunque son menores en población a México, pero en proporción han sabido sacar adelante el problema. Politólogos y psicólogos sociales, y es que las mujeres están más dotadas que los hombres para hacer buena política, especialmente en situaciones críticas. Claro, lo que nadie esperaba, ninguno de nosotros esperábamos, es que un suceso como este que estamos pasando confirmara esa tesis de un modo tan contundente, ¿no? Empecemos con un dato inicial que nos debería avergonzar. De 193 países que hay en el mundo, solo 10 están dirigidos por mujeres. Pues bien, me vas a permitir que cuente la historia de varios de esos países durante esta crisis. Y como sé que lo que voy a decir es controvertido, voy a intentar sostenerlo con datos. Empecemos por Alemania.
Luego volveré sobre ella. La señora Merkel, que por cierto es científica de formación. La revista The Atlantic dice que se ha ganado el título de científica en jefe. ¿Qué hizo? Pues cuando se dio cuenta de la gravedad de la crisis, en primer lugar se dirigió al país con un discurso memorable. Les dijo una cosa que dicho en Alemania y en alemán significa mucho. Les dijo: esta es la mayor amenaza que tenemos delante desde la Segunda Guerra Mundial. Se puede contagiar el 70% de la población. Sí. Esto va en serio, tomémoslo en serio. Y la gente la creyó. Se saltó las fases de negación, ira, admisión de la realidad por las que han pasado casi todos los gobiernos y pasó directamente a la acción. Formó un gobierno paralelo, permanente, con los presidentes de los Länder, lo que aquí serían las comunidades autónomas, hablando con ellos no una vez a la semana, sino constantemente, varias veces al día. Activó todos los recursos sanitarios del país, movilizó a todas las empresas de biotecnología y a todas las facultades de medicina de todas las universidades alemanas. Resultado: Alemania tiene, proporcionalmente a su población, menos contagiados y menos muertos que cualquier otro de los grandes países de la Unión Europea. 5.500 muertos en el día de ayer en un país de 83 millones de habitantes. España e Italia, con la mitad de la población, multiplican por 4 los muertos en Alemania. Por cierto, en el mes de mayo ya van a abrir los colegios en Alemania. Sigamos nuestra excursión. Nueva Zelanda, hablabas tú antes de ella. El país más exitoso del mundo contra el coronavirus. La primera ministra, Jacinta Ardern, cuando solo había 6 personas contagiadas y ninguna fallecida en su país, llamó a la población a confinarse voluntariamente y cerró la frontera para que nadie pudiera entrar en el país. De camino, ella y su gobierno se bajaron el sueldo un 20%. 17 muertos en un país de 5 millones de habitantes. Taiwán. En cuanto su gobierno vio lo que estaba pasando en la China continental, que está ahí al lado, no esperó ni un día. En enero, tomó 124 medidas para bloquear el virus. En enero, Taiwán producía 2 millones de mascarillas al día. Por cierto, acaba de enviar 10 millones de mascarillas a Europa y a Estados Unidos. A día de ayer, 6 personas fallecidas en una población de 24 millones. Vamos a Islandia. Desde el primer día, el gobierno islandés ofreció test gratuitos para toda la población, sin distinguir entre sintomáticos o asintomáticos. Es el país que más test ha hecho en proporción a su población. Y además montó un sistema exhaustivo de seguimiento de las personas contagiadas, aislando a todos sus contactos. Ello le permite tener los mejores datos del mundo sobre la propagación de la epidemia y por eso se ha permitido hacer no un confinamiento masivo, sino un confinamiento selectivo, obligatorio para las personas en riesgo y voluntario para el resto. Y para incentivarlo, prometió el sueldo completo a los que se confinaran voluntariamente, aunque perdieran su empleo. En Islandia han muerto 10 personas por el coronavirus. Finlandia tiene la jefa de Estado más joven del mundo, Sanna Marin, 34 años, una millennial al frente del Estado. Y señalo lo de la millennial porque actuó como tal. Además de reaccionar a toda velocidad, usó a los influencers de las redes sociales como agentes para sensibilizar a la población. Aquí hablamos de los bots. Bueno, pues ella se alió con los influencers y ellos son los que difunden masivamente toda la información que le suministra el gobierno. Recuerdo que Finlandia es el país más digitalizado del mundo. 172 muertos para 6 millones de habitantes. En la Comunidad de Madrid, que también tenemos 6 millones de habitantes, vamos por 8.000 muertos. Noruega, pues lo mismo. Confinamiento temprano, seguimiento exhaustivo de los casos, pero la primera ministra hizo algo más. Montó una rueda de prensa dirigida exclusivamente a los niños. Solo ellos podían hacerle preguntas. Y no les ocultó nada. Les explicó claramente que era correcto que estuvieran asustados y que tomaran precauciones, y la creyeron. Los niños noruegos hoy son los principales aliados del gobierno para forzar a sus padres al confinamiento y a tomar precauciones. Ella dijo: en una crisis como esta, los niños deben sentir que los tomamos en serio. En Noruega han muerto 194 personas
tiene 5 millones de habitantes. Dinamarca repite el modelo: reacción rápida, test masivos, seguimiento de los contagios, confinamiento selectivo, y también aquí se garantiza el 70% del salario a quienes se confinen voluntariamente aunque pierdan el empleo. ¿Qué tienen en común estos 7 países? Primero, cifras de contagios y muertes muy inferiores a las de sus vecinos, máxima eficiencia en la lucha contra la epidemia. Segundo, máxima unidad política y complicidad de toda la sociedad, gran confianza en los gobiernos. Tercero, la previsión de que soportarán mejor la recesión que viene, con menos pérdidas de empleos y de empresas. Y cuarto, una mujer liderando y dirigiendo el país. Mira, no puede ser casualidad que si solo el 5% de los gobiernos del mundo están dirigidos por mujeres, tú coges la lista de los 12 países más eficientes y el 60% están gobernados por una mujer. 7 de 12. Estas cosas no suceden por casualidad. Además, parece haber un estilo común en todas ellas. Combinan 3 elementos: capacidad de decisión rápida e inmediatamente ejecutiva, es decir, son muy ejecutivas, mensajes efectivos, claros, transparentes y a la vez empáticos, un estilo de comunicación completamente distinto al que estamos viendo en otros lugares, y gran creatividad en las soluciones, buscar novedades. Insisto en los números porque sé que lo que estoy diciendo es controvertido. Mira, muertos por 100.000 habitantes: Alemania 6,7, Dinamarca 6,8, Noruega 3,6, Islandia 2,8, Nueva Zelanda 0,3. No llega ni siquiera a un muerto por 100.000 habitantes. Términos comparativos: España 47 muertos por 100.000 habitantes, Italia 42 muertos, Francia 37, 33. Se está hablando mucho de esto en la prensa internacional, mucho menos en España. Me limito a leer un párrafo del Washington Post. Las mujeres, dice, han liderado las respuestas más rápidas a la epidemia y ahora están logrando la vuelta al trabajo más temprana. Tienen menos margen de error porque han demostrado ser más previsoras. Han lanzado las medidas más audaces y efectivas de protección social. Su liderazgo es más eficaz, más democrático, más colaborador y más compasivo. Por cierto, nadie ha caído en que no hay dictadoras en el mundo. Desde que en el siglo XX y en el siglo XXI está lleno de dictadores. Y quiero dedicar un párrafo final, si me permites, para una de ellas, ¿no? De la que has hablado antes, Angela Merkel. 14 años en el poder y 70% de popularidad en este momento, para que luego digan que el poder desgasta al que lo usa mal, claro. Preservó a su país de la crisis económica mejor que ningún otro. Se comprometió a fondo en la crisis de los refugiados, jugándoselo todo, jugándose la carrera política. Admitió a 1 millón de refugiados en Alemania, muchísimo más que los gobiernos que presumen de progresistas. Siendo conservadora, ha sido inflexible con la extrema derecha populista y ha bloqueado cualquier acuerdo con ella. Sostiene un gobierno de gran coalición desde hace 7 años y ahora está encabezando la respuesta más eficaz de todos los países desarrollados a la pandemia, y su país es el mejor preparado para afrontar la recesión. Para mí, es el gran personaje político de este principio del siglo XXI. Moraleja, lo ha dicho Isabel antes y lo repito ahora: a la política convencional le sobra testosterona y le faltan muchas más mujeres en el poder. O dicho de una forma más directa, espero que no haya muchos niños oyendo: los cojones, Jaime, son un estorbo para la política. Qué bien definido este análisis. La verdad, Magali, te sacaste un 10 mandándome esta información porque no la esperaba. Yo sí reconozco la capacidad femenina. Yo he trabajado con varias jefas mujeres y mis respetos, ¿eh? Una de ellas, Charlotte Lennart Engel, la vicepresidenta de Turner International. Trabajé al lado de ella 14 años y mis respetos. Una gran dama, una gran mujer. Y realmente tuvimos una empatía tan cercana que mantenemos la amistad, y su esposo Mark Engel, que estuvo a cargo de jefe de redacción de CNN en inglés, pues mantenemos una maravillosa amistad. Me hicieron favor de acompañarme en los momentos difíciles de mi vida cuando faltó mi esposa, y les mando un abrazo. Pero sí, hay mucha capacidad
femenina. Lo que pasa es que algunos idiotas no la quieren reconocer. Como hubo otro, lamentablemente, ya ven que abundan, un millonario para colmo de males en Canadá. Toda la prensa internacional lo reporta. Un millonario y su esposa fingen ser parte de una comunidad rural para recibir antes la vacuna del coronavirus en Canadá. Y pusieron en un dilema a Justin Trudeau, el presidente canadiense, porque lograron obtener identidades falsas, fingiendo pertenecer a la comunidad. Me refiero a Rodney Baker, ex Chief Executive Officer de una compañía de casinos, quien viajó en avión privado hasta Yukon junto a su esposa, quien es una afamada actriz de nombre, aquí tengo el nombre, Ekaterina, y asumo que tiene el apellido del esposo, Baker. Bueno, pues lograron su objetivo, pero fueron descubiertos. Ahora el exdirector ejecutivo de la gran compañía de casinos, Great Canadian Gambling Corporation, y su esposa fueron acusados de violar las reglas sanitarias de Canadá y luego de viajar hasta Yukon, en el noreste del país, fueron realmente identificados y detenidos para una entrevista y van a ser sancionados tras un juicio en corte, debido a que no justifican el haber hecho esa trampa. Afortunadamente, las autoridades sí actuaron con energía para sancionar a esta pareja. Donde no actúan con energía es en México, donde ya varios se han colado con sus familias, que no son personas que requieran la prioridad de recibir la vacuna, pero ya la obtuvieron a base de palancas, a base de malos manejos. Pero regresando al análisis sobre las mujeres presidentas, de cómo han manejado la pandemia, me sorprendió. Y me encantó ese tema de la presidenta que llamó a los niños para decirles y contestarles todas las preguntas y decirles que ellos iban a ser el frente de protección de las familias y que exigieran a sus padres respetar el confinamiento y las reglas de salud. Y así lo hicieron. Mas en cambio, tristemente, México, Brasil, Estados Unidos, el mismo Canadá, vean lo que les acaba de pasar. Es triste, es realmente triste porque la corrupción está elevada a unos niveles fuera de toda proporción. Y como hemos visto, pues ya circulan en redes sociales que el arribo con millones de vacunas a México han sido fake news. Han llegado algunos miles, pero no millones. Y eso pues nos pone muy tristes a todos, porque realmente no. Me disculpo con la audiencia, yo sí estoy siguiendo el confinamiento, trabajando desde casa por algunas horas, voy periódicamente a la oficina, pero es mejor por el beneficio de la salud de todos. Pero regresando al tema, sí es muy importante la manera en que varios gobiernos han destacado. Ahora, el argumento de mucha gente es que la Ciudad de México es de las más pobladas del mundo. Pues sí, lamentablemente 30 millones de personas en una ciudad, o sea, le decía un día a un amigo en Buenos Aires, Argentina, mira, nosotros tenemos en una ciudad la cantidad de habitantes que ustedes tienen en todo el país. Entonces, pues sí es un margen bastante diferente en cuanto a rango de control. Ahora, la Coca-Cola, tengo un amigo
que trabaja como alto ejecutivo de Coca-Cola, y él me platica que todos los gerentes de distribución vienen a un entrenamiento básico a Atlanta y de Atlanta son enviados a la Ciudad de México y de ahí ya los mandan al mercado final, ya sea Tokio, Japón, ya sea cualquier país del mundo. ¿Por qué en la Ciudad de México? Porque la Ciudad de México es mágica, me lo dijo mi amigo. Ve, tienen tráfico, tienen congestionamientos, la ciudad es sumamente cosmopolita y saturada de gente por donde quiera que voltees a ver. Sin embargo, párate a las 6 de la mañana en una taquería, en un mercado, y ya hay jitomates frescos, chiles frescos, carne de pollo o carne de res del día que no viene congelada, y son una infinidad de cosas que tenemos que admirar de México y los mexicanos, me comentó mi amigo, y realmente tuvo mucha razón al hablarme y hacerme ver este punto de vista, porque vale la pena reconocerlo en muchas ocasiones. Pero ahora, ¿qué les parece si nos vamos al noticiero La Visión? Porque estoy recibiendo ya muchos mensajes en los cuales la audiencia quiere estar informada sobre lo que sucedió en Gainesville, Georgia. Recuerden que al inicio de este programa les informé de que en Gainesville es donde están las plantas de pollo más grandes y más importantes de los Estados Unidos, y que realmente es allí donde sucedió una fuga de nitrógeno líquido que mató a 5 personas en el lugar, otra en un hospital, y dejó bajo observación y tratamientos a otras 8 personas. Vamos a escuchar a Alexia Ríos Hayashi, quien nos tiene toda la información, y mañana tenemos Viernes de Frena con Gilberto Lozano y Magali Reina. Amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Alexia Ríos Hayashi, hoy les doy la bienvenida a otro breve informativo. Hoy es jueves 28 de enero del año 2021 y tenemos que abrir con la noticia de una terrible tragedia que ocurrió el día de hoy en una planta de procesamiento de productos avícolas en Gainesville, Georgia. Al menos 6 muertos tras fuga química en planta de Gainesville. Al menos 6 personas murieron, 9 resultaron lesionadas y docenas tuvieron que ser evaluadas luego de una fuga química ocurrida este jueves por la mañana en una planta de procesamiento de alimentos en Gainesville, Georgia. De acuerdo con las autoridades, alrededor de las 10 a.m., bomberos del condado Hall y la policía de Gainesville acudieron al edificio Prime Pack Foods, ubicado en Memorial Drive, para controlar la fuga y atender a las víctimas. Funcionarios del departamento de bomberos del condado Hall informaron que el incidente fue provocado por una fuga de nitrógeno líquido en la instalación. Autoridades confirmaron que 6 personas perdieron la vida debido al accidente. Al menos otras 9 resultaron heridas y fueron hospitalizadas. Además, 130 personas fueron trasladadas a una iglesia cercana para su evaluación. El hecho cerró todo Memorial Park Drive desde Brownsbridge Road hasta Atlanta Highway, mientras que se pidió a los automovilistas que evitaran el área y usaran rutas alternas. Tiroteo provoca el cierre de campus universitario en Gwinnett. Una universidad del área metropolitana de Atlanta volvió a abrir sus puertas luego de que tuviera que ser puesta en cierre de seguridad debido a un mortal tiroteo ocurrido cerca del campus. En un tuit enviado el jueves a las 10:41 de la mañana, Georgia Gwinnett College dijo que estaba iniciando un cierre de seguridad después de una amenaza violenta. A los estudiantes en el campus se les ordenó buscar un área segura, cerrar la puerta con llave y poner barricadas. Autoridades encontraron al pie de una escalera en el complejo de apartamentos Sugar Mill a una víctima masculina. El occiso tenía una herida de bala. Ahora están trabajando para determinar por qué el hombre se encontraba en dicho lugar. Por su parte, el campus universitario reabrió alrededor de las 11:30 a.m. Warnock y Ossoff promueven aumento al salario mínimo. Los senadores estadounidenses de Georgia, John Ossoff y Raphael Warnock, son 2 de los promotores de la Ley de Aumento del Salario 2021. Tanto Warnock como Ossoff se unieron a sus colegas del Senado estadounidense para presentar esta ley que aumentaría el salario mínimo a $15 por hora en 5 fases durante los próximos 4 años.
A partir de 2026, el salario mínimo federal se incluiría al crecimiento del salario medio. Según un análisis independiente realizado por el Instituto de Política Económica, la ley de aumento del salario subiría los salarios de casi 32 millones de estadounidenses, incluidos aproximadamente un tercio de todos los trabajadores afroamericanos y una cuarta parte de todos los trabajadores latinos. Denuncian desigualdad racial al aplicar vacunas en Estados Unidos. Los legisladores demócratas pidieron a las autoridades de salud federales abordar las disparidades raciales en el acceso a las vacunas contra el coronavirus en Estados Unidos. Esto porque los datos de algunos de los estados más afectados muestran que estadounidenses no blancos que son elegibles no las están recibiendo. En una carta enviada el jueves al secretario interino del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Norris Cochran IV, los legisladores dijeron que la agencia debe trabajar con los estados, municipios y laboratorios privados para recopilar y publicar datos demográficos de los que están recibiendo esta vacuna. Bueno, precisamente esto es algo de lo cual recientemente se ha estado hablando, y es que en una investigación que se dio a conocer hace poco, se hablaba de que apenas 10 de los estados de la Unión Americana tenían números con respecto a las personas de distintas razas que estaban siendo vacunadas. Dentro de esto, los grupos étnicos como los afroamericanos, los latinos, los asiáticos, etcétera. Bueno, es el momento de irnos con los datos de COVID-19 en el estado de Georgia para ver cómo está. Acá tampoco tenemos muy buenas noticias. Gracias, Alexia. Pues lamentablemente el COVID sigue en todas partes, cobrando contagios y víctimas, y esperemos que la vacuna se agilice para todos. Afortunadamente, habemos personas asintomáticas que, aunque no nos dan los síntomas, sí podremos portar el virus, y eso también es peligroso. Pero ha llegado el momento de despedirnos. Les agradezco el favor de su atención. Y mañana esté pendiente porque tenemos una charla en Viernes de Frena muy interesante con Gilberto Lozano y Magali Reina. Hasta entonces, y nos escuchamos mañana. Que Dios los bendiga. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo. Nada es más importante que la salud de tu familia, y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Eggland's Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.